Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Dios bendiga sus vidas grandemente. Qué gusto saludarles, teniendo en cuenta que estamos. Un saludo desde Tulum, Quintana Roo, México. Hermanos, qué gozo, qué alegría saludarles. Espero que la paz, la gracia, la bendición y la abundancia del Todopoderoso estén sobre sus vidas, familias y ministerio. Sean Eh, todos bienvenidos y una transmisión más con el Pastor Ángel, abordando temas de la palabra de Dios. Y el día de hoy se pondrá igual interesante porque es un tema que se ha dado mucha bendición para muchos de nosotros en el pueblo de Dios, Pastor. amén, amén. Vamos a abrir, hermanos, con el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 10. Dice el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 10, dice, en el nombre de Jesús, levántense y anden, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Repito el versículo, levantaos, levántense y anden, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Hermanos, fíjense que a lo mejor suena repetitivo y redundante lo que comentamos, pero anoche tuve la bendición de compartir con unos hermanos y me comentaba uno de ellos que él me hizo un comentario y los otros asintieron que estaban de acuerdo, que hay veces Dios nos deja estancados. Hermanos, yo difiero un poquito de eso, por eso me atrevo a hablar de esto. Eso de que Dios nos deja estancados solo ocurre por Dios nos desechó o estamos en pecado, no encuentro otra. Pero si estás caminando bien, esto es buscando la voluntad de Dios y estoy tratando de, pues, de hacer lo que está escrito aquí. Hermanos, el estancamiento hay veces es decisión de nosotros. Y sobre eso quiero hablar con el pastor Gerardo esta tarde. El estancamiento, hermanos, a una parte de la vida eh, cristiana, evangélica, aún en la vida secular, el estancamiento es señal, hermanos, de que algo no está bien. Un bebé solo puede estar en el vientre de mamá cierto tiempo, cierto tiempo. Después de ese tiempo, hermanos, el bebé tiene que nacer. El bebé se siente cómodo en la matriz, se siente cómodo ahí. Y si el bebé no procura dolor o no procura, hermanos, el nacer, ¿qué ocurre? Que tienen que provocar ese dolor. Tienen que poner inyecciones a mamá para provocar ese dolor. Y si aún así el bebé no nace, se recurre a medidas extremas. Esto es la cesárea. Pero de que tiene que salir, no puede estar un día más. Denle la oportunidad de estar un día más o 2 días más porque el bebé está cómodo. No se puede. Daña a mamá y daña al bebé. ¿Por qué, hermanos? Porque le están, o sea, no puedes estar en un lugar donde el tiempo se cumplió. Hermano Gerardo, lo que quiera. Sí, por supuesto, Pastor. El estancamiento, en el caso que usted pone en este ejemplo de un bebé, no puede estar mucho tiempo en el vientre de mamá. Tiene que salir en algún momento porque, como dice usted, daña. Y vemos mucho pueblo de Dios estancado, se quejan. Y yo he escuchado eso que usted menciona, que muchas veces es por culpa de Dios, pero no es así. Dios no, su voluntad no es que nosotros estemos estancados, al contrario, Dios no le pondrá bozal al buey que tría. Aquellos que caminan y avanzan y están trabajando en las cosas de Dios, Dios no los va a dejar estancados, al contrario, Dios les va a dar más las herramientas para que se sigan desenvolviendo, desempeñando más, aprendiendo más. Y aquellos hombres no y mujeres que hacen eso no, nunca se estancan, al contrario, van de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y el estancamiento, iglesia, no es parte de nuestra vida, no debería ser parte de nuestra vida como un estilo de vida. Dice la Biblia aquí que el versículo que leyó el pastor en la NTV, levántense fuera, esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado
y la arruinaron por completo. Muchas veces nuestra situación no es estar estancados en un lugar que nos está carcomiendo, que nos está consumiendo, que no nos deja avanzar, pastor. Y eso lo vemos claramente en este versículo que pues usted leyó al principio. Muy interesante. Sí, sí. Fíjense que esa traducción está aún más interesante. Porque, hermanos, el problema del estancamiento ocurre porque hay veces, hermanos, y me atrevo a comentar y asumo la responsabilidad, que nos sentimos o llegamos a la famosa zona de confort, al área confortable. Y, hermanos, en el Evangelio, el estancamiento no es bueno. O sea, no puede ser la misma persona con el paso de los años. Permíteme hacer una remembranza. Los mismos cantos, el mismo himno, el mismo estilo y el mismo vagar en el desierto. No, no puede ser, hermanos. En el Evangelio siempre, hermanos, hay que, dice la Biblia, renovándonos a vosotros, dice la Biblia, renovándonos. Hermano, y esto es que si algo se estanca, hermano, si un aceite se estanca, se echa a perder, si el agua se estanca, se pudre, una comida estancada se echa a perder. O sea, todo, hermanos, y nuestra vida no es la excepción. Eso el texto que leyó el hermano en la NTV, el que los permitimos compartir, hermanos, lo aclara más. El problema es que cuando nos quedamos estancados, pecamos. Pecamos, hermano, porque hermanos, el cristiano siempre va a pelear. O pelea hacia adentro o pelea hacia afuera, pero el cristiano siempre va a pelear. Va a pelear, hermano, entiéndase las cuestiones espirituales. Entonces, hermano, el problema es que si no salimos, si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a pelear hacia adentro. Y ese pelear contamina el lugar en el que estamos. Porque, hermanos, siempre tenemos esa energía, me refiero cuando oramos, ayunamos, leemos Biblia. Dios nos comparte esa energía, hermanos, ese poder que dice Hechos 1:8, ese poder, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahora, si ese poder no se ejerce donde se debe de ejercer, hermanos, se empieza a practicar una especie de harakiri personal. Hermanos, un autoflagelo con los que nos rodean. Porque es cuando empezamos a voltear la mirada y caemos muchas veces en la religiosidad. Esto es bueno, esto es malo, aquello no sé, a veces, aunque no lo diga la Biblia. Pero nosotros insistimos, ¿por qué? Porque no estamos haciendo, hermanos, lo que debemos hacer y no estamos donde deberíamos estar. Hermanos, para reforzar esto, dice el libro de Hechos 1:8. Vea esto, hermano, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, hermanos, un versículo pues muy conocido, hermanos. Permítanme llegar allá. Hechos 1:8. Dice es un texto conocido, hermanos, permítanme buscarlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos, escuche esto, hermanos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esto es una orden. Esto, hermanos, no da margen a mediar con Dios. La orden es específica, me serán testigos. ¿Por qué tenemos a veces problemas? Escúcheme esto, hermano. A veces pasamos situaciones muy difíciles en nuestras vidas y pedimos incluso oración. Pedimos incluso, hermanos, que viene por nosotros. Pero rara vez queremos analizar y aceptar que el problema lo permite Dios, que el problema lo envía Dios. Miren, dice Hechos 1:8, lo que leímos. Si solamente invertimos la cita, en lugar de Hechos 1:8, lo volvemos Hechos 8:1. Vea usted, hermanos, como dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hermanos, ¿qué es esto? Que la Biblia dice en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Pero ya en Hechos 8:1 aparece, dice, y hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ojalá empezaran a entender. Lo que quiero recalcar es que la palabra de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir. Hermanos, y aquí que tuvo que hacer, Dios tuvo que soltar, hermanos, una persecución.
Tuvo que arrear mismo Dios una persecución para que la iglesia cumpliera el llamado, cumpliera el cometido. ¿Por qué? Ya estaban cómodos, ya estaban en la iglesia, tenían dones, repartían comida, traían dones, mucha gente vendía sus terrenos. ¿Para qué le buscamos? Pues Dios tuvo que permitir una persecución porque si el niño no nace, se muere. Hermano, claro. Sí, pastor, y es que es muy interesante esta parte porque yo creo que si Dios igual no hubiera permitido esta persecución, la iglesia primitiva se hubiera estancado ahí en Jerusalén. Y la orden, como usted mencionó y leyó en estos pasajes de la Biblia, es que ellos iban a ser testigos en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y me encantaría leerlo, pastor, en la NTV para ver cómo nos dice Hechos 1:8:1. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Samaria. Y pues es muy interesante, iglesia, porque muchas veces nosotros estamos estancados, estamos, como lo mencionó al inicio el pastor, estamos en una zona de confort que no nos gusta estar ahí y como estamos tan cómodos, no queremos salir, no queremos progresar, no queremos hacer lo que Dios nos manda, no queremos prepararnos, no queremos leer, no queremos estudiar, hacer de más para salir de esa zona de confort. Y muchas veces Dios tiene que permitir a veces los problemas en nuestra vida para que despertemos, para que Dios nos dé un sacudón en nuestra vida, para que nosotros estemos alertas, nos levantemos. Y es lo que hizo con la iglesia primitiva, les tuvo que soltar una persecución para que ellos se fueran a predicar a otras ciudades, a otros países, a otros lugares que ellos no estaban acostumbrados a salir. Y eso es claro porque muchas veces Dios permite a veces el dolor, el sufrimiento, la escasez económica, muchas cosas en nuestra vida para que nosotros salgamos del estancamiento, pastor. Sí, 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 hermanos. Es terrible esto porque tenemos llamados. Hermanos, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y cuando Dios nos llama, hermanos, mismo Pablo da una excelente explicación de esto. Él dice que algunos son manos, otros son pies, otros son cabezas, otros son... Todos tenemos un servicio en el cuerpo de Cristo, todos. El problema, hermano, es que a veces la mano no quiere trabajar, a veces el pie no quiere trabajar, a veces, hermano, la cabeza no quiere trabajar, el corazón no quiere trabajar. Y, hermano, esto nos causa problemas a título personal. No olvidemos que las cuestiones y la salvación son personales. Y a veces, hermano, por no hacer lo que debemos hacer, hermanos, un músculo que no se ejercita se atrofia. Yo nunca había visto una persona, hermanos, que se le quiebra el brazo y le ponen un yeso. Y me llamó la atención, hermanos, que cuando le quitaron el yeso, su brazo estaba delgadito, delgadito, totalmente delgadito. Lo podían ver, pero con cierta... Hermano, eso le ocurre a nuestra vida espiritual. No importa que ayunes, llegue a lo que sea, te atrofies. Y te atrofies, hermano, y ocurre el problema de que dejas, hermano, de recibir bendiciones, porque no estás haciendo, hermano, Dios no, pues no le da nada al perezoso. Él mismo lo aclara en su palabra. Pone el ejemplo de la hormiga, el que no provee para suyo, el que, hermanos, lo que te va a distinguir es tu caminar, tu actuar, tus frutos. Y hermano, la persecución que hacen contra la iglesia fue terrible. Fue terrible, hermanos, que empezaron a haber muertes. Tuvo que haber muertes, hermano, para caminar. A veces en tu hogar, en tu vida espiritual, hay enfermedades feas. Que a veces no te pones a pensar, pero ¿qué fue Dios el que lo permitió? ¿Qué fue Dios el que mandó ese problema? Que Dios permitió que un demonio venga y ¡pum! Te atosigue. Porque, hermanos, estamos cómodos. ¿Cuándo es que empezamos a orar de verdad? Cuando de pronto te detectan esa bolita en el pecho, ese grano en la matriz de la hermana, o ese que de pronto estás vomitando sangre, de pronto tienes, eso es lo que te activa la fe. Y sí, Señor, voy a servir. Qué triste, hermano, es cuando esa persecución. Y hay gente que te persigue y te apedree y te mata como en la época de Pablo. Pero hay enfermedades, hay problemas. Hay veces los hijos, hermano, las hijas se alejan, la esposa no quiere nada con Dios, o el esposo no quiere nada con Dios, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer, hermano. Y vivimos nuestro micro o mini infierno personal, hermanos, porque no nos movemos. Mire, y el problema, algo que agregar, ¿no? Y hermano, y el detalle de esto es que eh, eso nos va matando, hermanos, y se quiere aceptar o no, hermano, hay varios versículos, solo voy a tocar uno, donde la famosa
herencia generacional o maldición generacional. Y hermano, así como se heredan los trabajos, el afecto por papá fue licenciado, el hijo quiere ser licenciado, papá fue dentista, el hijo quiere ser dentista, el papá fue ingeniero, el hijo quiere ser ingeniero, las enfermedades, hermano, diabéticos, diabéticos, diabéticos. Bueno, también, hermano, ocurre en las cuestiones y maldiciones generacionales. Por ejemplo, déjenme mencionarle algo. ¿Se acuerdan, amados hermanos, de un profeta llamado Elías? Elías, hermanos, se enfrenta a los profetas de Baal y se enfrenta a ellos. La historia, estoy seguro que usted, hijo de Dios, sabe esa historia. ¿Qué ocurre? Que él se enfrenta a esta situación. Después de que Dios, que Jehová, le da la victoria, surge una mujer. Una mujer dice, me comprometo y prometo que mañana vas a estar como uno de mis profetas. Una mujer amenaza al predicador. El predicador reacciona. El error de Elías, que reaccionó humanamente, cayó en depresión. Quítame la vida, Dios. No, en fin, empezó a esgrimir situaciones, hermanos, feas. Y ojo con lo que quiero compartirte. Esta mujer le dijo a Elías, mañana vas a estar como uno de mis profetas. Ojo, Elías, ¿qué había hecho con los profetas? ¿Se acuerdan, pastor, qué hizo? Sí, pues digo yo. Los degolló, les cortó la cabeza. Pero Elías huyó, o sea, no hizo lo que debía hacer, que es enfrentar a esta mujer. Huyó. Pasan los años y ocurre algo interesante. Eh, dice la Biblia, dice la Biblia, eh, en el libro de Mateo 11:14, dice de la siguiente, si quieres leerlo aquí. Dice en Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. A Juan el Bautista lo comparan con Elías, por su manera de predicar, por su manera de vestir. Ojo, el espíritu de Elías vuelve a aparecer muchísimos años después, muchísimos, cientos de años después. Vuelve a aparecer el espíritu de Elías. Ojo, un personaje exactamente igual a Elías. Predicaba con denuedo, predicaba con autoridad, incluso bautiza al Nazareno. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermanos? Permítame buscar el texto. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús, dice en el libro de Mateo 14, vean qué ocurre, hermanos, y esto es muy interesante, porque, hermanos, el que tú y yo nos quedamos estancados no es cosa ligera. Dice Mateo 14, vea lo que ocurrió. Quiero contarte la historia. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista y ha resucitado. Ok, ahora el asunto de esto es, hermanos, que eh, no es la cita que quería leer, hermano. Marcos 6:22. Marcos 6:22. Dice Marcos 6:22. No era la cita esa, hermanos. ¿Lo leo? Marcos, sí, aquí lo tengo. Dice, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me envías te daré hasta la mitad del reino. Saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, ¿se acuerdan que decíamos que a Elías una mujer le dijo, te voy a cortar la cabeza? Y Elías huyó. O sea, no hizo lo que debía hacer. Muchísimos años después, esa maldición se cumplió. Sufrió otra mujer, hermanos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa mujer? Herodías. Sí. No, la que amenazó a Elías, que sabe. Jezabel. Surge
otra Jezabel. Surge otra Jezabel y la maldición que esta Jezabel mandó, salió de su boca muchos años antes, se cumplió en la vida de Juan el Bautista con el espíritu de Elías. ¿Alguien me está dando a entender? Él huyó y no enfrentó. Hermanos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos, muy fuertes. El estancamiento, hermanos, en tu vida no es culpa ni del diablo, ni culpa de Dios. Es tu falta de decisión. Hermanos, la mayoría de nosotros nos movemos por sentimiento, el yo siento, el no tengo ganas. Hermanos, en el Evangelio no funciona el yo siento y el yo tengo ganas. El Evangelio se tiene que hacer lo que se debe hacer. Porque, hermanos, los sentimientos son traicioneros. Las emociones y los sentimientos, hermanos, cuando se conjugan, normalmente tienden a traicionarnos. Nos ciegan, nos cegan, no nos dejan ver la realidad de las cosas. Nos impiden una persona que se enamora, hermanos, mezcla sentimientos y le añade emociones cuando debe venir a ser amado. Y aunque le digan que esta persona es mala, no le importa, está cegada, porque las emociones y sentimientos mezclados tienden a jugarnos, hermanos, a trampa. ¿Qué pasó, hermanos, con esta mujer? Que hermanos, porque estaba siendo condenada, porque andaba con el rey, hermanos, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esto es personificando a Elías, que había recibido la misma maldición muchísimos años antes, hermano. Sí, y muy claramente vemos, Pablo, que esto, si no enfrentamos esa situación que a veces tenemos, como le pasó al profeta Elías, más adelante cobró factura, pero con Juan el Bautista. Y la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues como bien lo hemos estado hablando, no quedarse estancados en esa situación a veces en las que estamos. Elías no enfrentó esa situación con Jezabel, y más adelante, pues como el pastor lo explicó, tú sí cobró factura, pero muchos años después con el profeta Juan el Bautista. Y vemos, iglesia, que el Señor nos manda a estar preparados, a estar constantemente renovando nuestra mente, capacitándonos. Incluso un profesionista, por ejemplo, contador, un abogado, tiene que estar constantemente preparándose, renovándose, porque las leyes cambian. Y lo mismo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, ya que no podemos nosotros quedarnos estancados. El pastor mencionaba en su momento que aquí en el Evangelio no podemos estar usando las emociones o los sentimientos, porque un día estamos felices y animados, pero otro día ya no tenemos ganas de nada de eso. Él mencionaba que tenemos que hacer las cosas independientemente de cómo estemos emocionalmente. Y vemos, iglesia, que muchas veces sí, no vamos a tener ganas de ir a predicar o hacer aquello que Dios nos manda, pero hay que hacerlo porque es un mandato de Dios. Y eso es bueno para nosotros no mezclar los sentimientos, porque eso nos ayuda a estar constantes en lo que Dios nos manda en su palabra. Y así evitamos igual el estancamiento, pastor. Sí, sí, sí. Sí, hermano, el estancamiento, sabiamente atinadamente comentó Gerardo, aún el mundo tiene que renovarse. Ceteris paribus, te renuevas o te mueres. Hermanos, y el pueblo de Dios tendemos a atacar al diablo con resorteras, cuando el enemigo cada día renueva sus estrategias, renueva sus armas, renueva la manera, hermanos, de distraernos la atención. Él se va renovando cada día. Cada día, hermanos, se va renovando de manera que nos tiene lelos, dormidos, usando cositas como esta, adictos a juegos, adictos, hermano, hay quienes somos adictos al juego de fútbol, en esas cuestiones, adictos a Instagram, adictos, hermanos, ¿cuántas horas de nuestra vida el enemigo pues con una trampa nos da cambio de nuestro tiempo, un entretenimiento vacío? Y hermanos, que dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 2:18, dice un texto, por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Tienes ahí la NTV? Sí, Dice la NTV, hermano. dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Ojo, ojo con esto, hermanos.
que el Espíritu Santo me permite explicártelo. Hermanos, si tú estás luchando, este es el otro lado de la moneda. Si tú estás caminando, hermanos, y tienes luchas no normales, hermanos, también es algo grandioso. No me refiero a que estés viendo esas series, ese programa que tiene series, o viendo las series de coreano, situaciones, que ya se nos hace fácil, hermano, decía Ávila, que ya nos tiene cómodos. Ya ahora tenemos el control en la mano y tenemos acceso a miles de plataformas con. Hermanos, me refiero al hombre o mujer que está metido en ayuno, en consagración, y queriendo hacer, y Satanás les estorba. ¿Por qué te estorba Satanás? Repito, no al que está acostado viendo series de televisión todos los días. Me refiero, hermanos, al hombre o mujer que están batallando y Satanás les estorba. Te pongo de ejemplo, ¿por qué ocurre esto? Porque el diablo, hermanos, no ataca a un hombre, ataca a una nación a través de ti. A ver si me explico. El diablo cuando te está atacando es porque él ya vio el daño que tú le vas a hacer a él. Ejemplo, ¿te acuerdas de José? José, hermanos, era el menor de sus hermanos. Y el diablo lo intentó destruir. Este hombre nació con estrella. Este hombre nació con ese toque, hermanos, que da Dios, que te hace brillar donde estés, por el temor que le tenía a Dios. Pero este hombre, hermanos, fue agredido por sus hermanos. La historia es por demás darla, sintetizarla, la conoces. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Que Satanás estorbó a José. Lo estorbó en gran manera porque a través de José, hermanos, él fue la pieza fundamental para el Israel espiritual después, el Israel carnal, espiritual y carnal. Hermanos, por eso Satanás estaba sobre Josué. José intentó destruirlo de muchas maneras. Lo tuvo en la cárcel por años. Lo tuvo ahí. Dios lo permitió, claro, el otro lado de la moneda, pero Dios lo permitió. Pero, hermanos, Satanás intentó desde un principio lastimarlo, matarlo y hacer, hermanos, desaparecerlo. Intentó mancharlo, intentó hacer, incluso después de que interprete el sueño, este hermano, este amigo se olvida 2 años más que José. Hermanos, Satanás solo te va a estorbar. Si tienes problemas que no puedes vencer, situaciones que no entiendes cómo es que están sobre ti, no te preocupes, échale ganas, porque significa que algo muy grande, Dios ha puesto sobre tus manos. Hermanos, muy grande, los que Dios usa pagan precios estratosféricos. ¿Y por qué es que lo logran? Porque no se rinden, hermanos. Me tocó ver un predicador ahorita allá del otro lado, en otro país, y Dios lo usa de una manera impresionante, impresionante. Pero el hombre está semiparalítico, ha tenido 27 operaciones y todas dormidas por completo. Y me enseña, hermano, su cuerpo parece un guerrero, esos que andaban lleno de cicatrices. Y él ha logrado hacer cosas increíbles. Dios ha hecho cosas increíbles con su ministerio. Hermanos, solamente los que están dispuestos a dar la vida son los que logran que Dios haga grandes maravillas con ellos. El que se queja y le duele todo, hermanos, no logra nada. Hay gente, hermanos, que se quejan de que es que vengo lastimado, es que me lastimaron, es que, hermanos, a veces nos volvemos como gente de cristal, gente, ahí yo nací, barquilla, es un quebrajable, todo nos duele, todo nos lastima, todo nos ofende, todo, hermano, y esto impide ser usado por Dios, porque hermano, el guerrero no se estanca. El guerrero, aún sangrando, preguntémosle a Pablo, sigue caminando. Aún con la serpiente en la mano, se la sacude y sigue caminando. Hermanos, eh, queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia. Queremos ver la gloria de Dios en sanidades. Hermano, si te estancas, te mueres tú y se mueren los que te rodean. Nos volvemos, hermano, como una pelotita de ping pong en las manos del enemigo. No te deja paz, no te deja respirar, no sales de una y caes en otra, porque es bíblico. La Biblia dice que el cristiano va de victoria en victoria, pero el que está caminando, el que está estancado va de derrota
en derrota. Se cumple, hermanos. El diablo siempre, o el enemigo siempre cumple el lado opuesto, pero de que lo cumplen, lo cumple. Hermanos, el estancamiento no es voluntad de Dios. El estancamiento no es bíblico. El estancamiento, hermanos, es cuando somos rebeldes y no queremos caminar. Ejemplo, el pueblo de Israel caminó, se estancó 40 años. Hermanos, por quejarse, se quejaban de todo, nada les satisfacía. Comparaban a Jehová con los dioses egipcios, comparaban la comida, nos volvemos cristianos de ajos y cebollas, echábamos de menos los ajos, las cebollas y los perros, hermano, por el estancamiento. ¿Qué hizo Jehová? Permitió que estén girando en un trayecto, hermano, que no era más de 3, 4 días, una semana, no son. Tuvieron 40 años hasta que todos, esa generación, feneció, incluyendo Moisés, porque al final él también se queja. Hermanos, el estancamiento, insisto, hermanos, solo demarca y denota que estamos, hermanos, a un paso de la muerte, que estamos caminando no con Jehová de la mano, sino con la derrota de la mano. Hermano, Sí, pastor. Y muchas veces analízate a ti mismo, hermano o amigo que nos ves. Analízate a ti mismo por qué estás estancado. Muchas veces es porque a veces, como mencionaba el pastor, nos quejamos mucho, le reclamamos a Dios, decimos cosas que no debemos, actuamos como no debemos, y nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel, que estuvo vagando 40 años en el desierto, cuando ellos en cuestión de pocos días era que entren a la tierra prometida y no lo lograron. Y muchas veces aquel que es estorbado por Satanás, como lo vimos aquí, es estorbado porque está caminando en las cosas de Dios. Pablo, en cierta ocasión, en el libro de Hechos, dice que lo apedrearon horriblemente y que se tuvo que hacer hasta como muerto para que lo dejaran. Y a pesar de que fue apedreado y lo arrastraron, se levantó y siguió caminando. Nunca se quejó, no le reclamó a Dios. Incluso cuando lo metieron a la cárcel con Pablo y Silas en lo más profundo del calabozo, ellos no se quejaron, al contrario, siguieron hacia adelante y nunca se estancaron. Y aquí la importancia, iglesia, pues de confiar en Dios, de no decir cosas terribles de nuestra boca, de no decir maldiciones o quejas, sino al contrario, gracias Señor, y no sé qué es lo que me estás enseñando, pero aquí estoy, Padre, ayúdanos y vamos de victoria en victoria, iglesia. El cristiano no debe estar en derrota, siempre de victoria en victoria, como lo hemos estado platicando en esta tarde, pastor. sí, hermano, sí, sí. eh, las cuestiones son sencillas, pero nosotros las hacemos, hermanos, difíciles. Difíciles, hermanos, porque eh, ¿qué pasó con esta generación, hermanos, que estuvo girando? Hay veces de nuestra boca sale mucho lamento. Usamos frases de manera tal que pareciera que el culpable de todo es Dios. Y eso que te sirvo, esa frase, y eso que te sirvo, y eso que te estoy sirviendo, será cuestión de analizarla. ¿En qué le sirves a Dios? ¿De qué le sirves a Dios? A veces no le servimos a Dios, hermanos, sin darnos cuenta, nos servimos de Dios. Queremos que todo salga perfecto, hermanos, tiene que haber espinas en el camino. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Hermanos, el negarse a sí mismo es que no te vas a quejar. Hermanos, y como mencionaba nuestro hermano con mucha claridad, enriqueciendo esto, hermanos, Pablo era un hombre que cantaba con los cepos en los pies y en las manos, hermano. Nosotros los cristianos, la mayoría, el grueso de nosotros, tenemos la costumbre de hacer acciones de gracias después de. ¿Por qué no hacer una acción de gracias antes de o durante? Voy a hacer una acción de gracias porque tengo cáncer. Dice, hermanos, Clara, dad gracias en todo. Iglesia, dar gracias en todo y por todo es como una llave, hermanos, que nos va permitiendo abrir puertas. Entre más te quejes, más motivos tendrás para quejarte. Entre más alabes y des gracias, más motivos tendrás para alabar y dar gracias. De lo contrario, hermano, mucho cuidado con lo que decimos, porque podemos estar tentando a Dios. Seamos honestos, si entramos a cuentas con Dios,
crees que podríamos ganarle? Hermano, no. Analiza tu vida, analiza, mira, a veces tienes un techo, tienes comida, tienes ropa. Es bíblico, con eso estás satisfecho. Digo, no estoy diciendo que no busques más, claro, pero me refiero a que no te quejes. Si tienes, por muy rico que seas, por muy millonario que seas, solo puedes hacer 3 comidas. Por muy grande y enorme que sea tu patio y tu casa, al final tu cama es del mismo tamaño. Por muchos baños que tengas, al final siembras un chorrito de agua y un jabón. Entiéndanme. No es que tengo una casa grande, sí, hermano, pero acabas durmiendo en una cama de tanto por tanto. No importa el tamaño, no importa, hermanos, el por qué, porque solo es poco lo que usamos. Hermanos, eh, cierta ocasión yo estaba pensando en un buen plan de esos hombres multimillonarios, los que los del iPhone, los de los satélites, el cuate este. Y me vino a mi mente eso, me dije, oye, espérate, él también solo hace 3 comidas al día. Hay veces, hermanos, sin darte cuenta, tú comes mejor que ellos. ¿En qué sentido, hermano? Ellos se cuidan tanto que no comen lo que tú comes. Tú puedes salir a comer, no sé, aquí en México, hermanos, aquí en la península de Yucatán comemos algo que se llama tacos de cochinita. Ellos no lo comen. Tú puedes hacerlo. Ellos, hermano, tienen que comer sin sal, sin azúcar, sin esto, sin lo otro, sin aquello. Hermano, y tú tienes esa libertad. Iglesia, el estancamiento, insisto, no te trae por ningún lado una victoria. Hermano, si tu idea es crecer, si tu idea es avanzar, si tu idea, hermano, es lograr algo en tu vida secular, el secreto es servirle a Dios. Mi Biblia dice, hermanos, que Él te concede las peticiones de tu corazón. Hermano, Claro, así es, pastor. Y pues, hermano, no te estanques, no te quedes en tu zona de confort, avanza, tienes la bendición de progresar, hazlo, no te quedes con lo poco que ya tienes. Renueva tu mente con la palabra. Dice la Biblia, por último, Efesios 4:23, en la NTV. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cambia ese pensamiento que tienes. No digas que yo nací para estar aquí, yo nací para solo tener poca economía, o yo no nací para progresar. Quítate eso de tu mente. Al contrario, Dios te quiere llevar a lugares diferentes, bendiciones diferentes, cosas grandes para tu vida. Renueva tu mente, cambia primero que nada ese pensamiento de que vas a estar estancado todo el tiempo y progresa, iglesia. amén. Y pues que ese tema sea de edificación para tu vida y sigamos de victoria en victoria en esos caminos, pastor. Sí, sí, hermano, renuévame ese poderoso texto que acabo de leer el hermano. ¿Puedes repetirlo? Dice, ¿Sí? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. sí, hermano. A veces estamos enfrascados en nuestros pensamientos y esos pensamientos muchas veces son en copia de, como así lo hace él, lo hace él, lo haces tu hermanito. No digas, y eso es lo que yo le hice. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermanos, jamás te vas a comparar con lo que hizo Pablo, con lo que padeció Pablo. Jamás te vas a comparar con cómo murieron los profetas. Jamás te vas a comparar con lo que murieron los 12 apóstoles. Jamás. Jamás te vas a comparar con cómo murió Pablo. Jamás, hermano. Porque ahora hay más gracia que antes. Sobreabundó la gracia, dice la Biblia, hermano. Entonces, tú no vas a morir como ellos. No te atrevas, hermano, porque eso solo ratifica tu situación de confort. Y quisiéramos elevar una oración, hermanos. Eh, Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Gloria. Vamos a orar, hermanos, por el bebé de nuestro hermano Díaz, que viene en camino. Vamos a orar, hermanos, por eh, la hermana Mariela, que Ok, está claro que sí. pidiendo un trabajo y están haciendo una labor increíble de evangelismo. Oremos por ellas. Padre, te presento en el nombre de Jesús, Señor. Te presento a la familia de mi hermana Gloria. Señor, ella tiene un hijo que ella quisiera, como muchas madres, verlo sirviéndote. Padre, dirige a mi hermana, sé con ella, purifícate. Ayúdanos, Padre, a seguir, Señor, dando lo mejor de nosotros para que esta familia camine. Glorifícate, Señor, en sus vidas de una manera, Señor, especial. Padre, de igual manera te pido por bebé de mi hermano Díaz que viene en camino. Padre, bendice su vida, aparta de su camino, Señor, cualquier intento del enemigo de dañar a este bebé. Bendice a su mamita, bendice a Díaz, Señor, en gran manera con ellos. Te pido por mi hermana Rosa, por mi hermana
Marcia, Señor, que están quebrantaditas de salud, que tu Espíritu Santo bueno y noble, Señor, esté sobre ellas. Y Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos y declaramos sanidad en sus vidas, Padre. Glorifícate en la vida de estas siervas, Padre, tuyas, de una manera, Señor, maravillosa. Te pido también, Padre, por la misión, hermanos, de Playa del Carmen, la nueva misión, Señor, en la cual se está trabajando. Padre, tú estás bendiciendo de gran manera. Bendice, Señor, a mis hermanos que están ahí. Bendice al pastor Isael. Bendice, Señor, a mi hermana Silvina, a su familia. Glorifícate, Padre, en gran manera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas, mi señora, mi hermana Mariela. Padre, ella es una sierva que no cesa de predicar el Evangelio, de compartir lo mucho que tú le das, Padre, con los necesitados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús declaro, Padre, que tú le das un trabajo nuevo acorde a sus necesidades de ella. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Amén. Amén. ¿Algo que añadir, hermano Gerardo? Yo creo que está más que claro el tema, pastor. Yo creo que hoy en día hay que cambiar nuestros pensamientos y no estancarnos. Hay que seguir adelante, renovarnos cada día más para no quedarnos estancados y quejándonos sobre todo en lo que nos pasa en nuestra vida. Pues, amados hermanos, muchísimas gracias. Compartimos con ustedes con mucho amor este breve tema. Si tienen alguna necesidad, hermanos, envíela a la página y estaremos orando por usted, hermanos, y que el Señor siga añadiendo bendición a sus vidas. Pastor. Sí, y claro, de igual manera, les invitamos a la iglesia Centro Cristiano Casa de Dios en la ciudad de Tulum. Tenemos servicio los miércoles a las 7 de la noche, sábados 7 de la noche de igual manera y domingos 6:30 de la tarde. Sean todos bienvenidos y vengan a escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios los bendiga grandemente.